Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto poder saludarles el día de hoy, un día especial, el Día de las Madres, un día en que podemos celebrarlas y por supuesto también reconocer el gran trabajo de amor que ellas realizan por nosotros. Así que Dios bendiga a cada una de las madres en su día. Hoy hablaremos acerca de una mujer muy especial dentro de la Escritura, la primera mujer, y como dice Génesis 3:20, madre de todos los vivientes. Ella es Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 20, Génesis 3:20, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Como dice Valentina, mi hija menor, Abraham y Eva. No es Adán y Eva, es Abraham y Eva. Ella es, cierto, Eva, la primera mujer, y creemos a través de lo que podemos ir deduciendo del texto bíblico, que Eva debió haber sido una mujer de belleza insuperable. Fue la corona y el pináculo del trabajo asombroso creativo de Dios. Fue lo último que Dios creó. La primera figura femenina de la raza de Adán. Fue el último ser viviente en ser llamado a la existencia y diseñado directamente por la mano del Creador, con una atención especial y un cuidado en cada uno de los detalles. Recuerde que Eva no fue hecha del polvo de la tierra como fue Adán, sino cuidadosamente diseñada a partir de la carne y de los huesos vivos de Adán. Eva fue una creación muy especial, diferente a toda la creación que Dios hizo. Adán fue hecho a partir del polvo, pero Eva fue totalmente diferente, creada de la vida que ya Adán tenía. Adán era polvo refinado, pero Eva era el refinamiento glorioso de la humanidad misma. Ya existía Adán, ya Dios lo había creado antes, pero ahora Él hace una creación a partir de lo que Él ya había creado, que era Adán. Era un regalo especial para Adán, la compañera necesaria que hizo que finalmente la existencia de Adán estuviera completa y cuya presencia señalaba la conclusión de toda la creación. El final. Dios terminó de crear cuando creó a Eva. Eva, el único ser directamente creado por Dios del tejido vivo de otra criatura. Por eso es tan especial la creación de Eva, porque el resto fue creado Adán fue creado a partir del polvo y el resto de la creación fue creada de la nada. Pero Eva fue creada a partir de un ser vivo que ya existía, que Dios ya había creado. Por eso su creación es tan especial. Fue en verdad algo maravilloso. Dios había compuesto de la nada todo el universo infinito y sublime. Luego hizo a Adán de un puñado de polvo. Pero nada en toda la expansión del universo fue más hermoso que esta mujer hecha de una parte de Adán. Si el hombre representa a la especie suprema, una raza de criaturas hechas a la imagen de Dios, Eva entonces fue la encarnación viviente de la gloria de la humanidad. De algo que ya era perfecto y bueno, Dios hizo algo a partir de eso. Por lo tanto, su creación es tan especial que debemos también mencionarlo por ello. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 7, dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Dios había dejado lo mejor para el final, nada más adecuado para ser la cima de toda la creación. En su estado original, incontaminada por ningún mal,
inocente, libre del pecado, libre de las consecuencias de este. Estaba también libre de cualquier enfermedad o defecto, preservada de toda imperfección. No había nada malo en ella. Eva era el arquetipo perfecto de la excelencia femenina. Era magnífica en todo sentido. No había pecado en ella. No había enfermedad. No había cualquier tipo de imperfección. Era totalmente perfecta, puesto que no había existido ninguna otra mujer en un mundo no caído y libre de maldición. Ninguna otra mujer podría superar la gracia, el encanto, las virtudes, el ingenio, la inteligencia y la inocencia pura que Eva poseía. Físicamente también, ella debe haber personificado todo lo mejor, tanto de la fuerza como también de la belleza femenina. Era creación directa de la mano de Dios. La escritura, sin embargo, no nos da una descripción física de Eva, no nos dice que era o fue la mujer más linda, no. Su belleza, como debe haber sido, no se le menciona ni salude a ella. El enfoque del relato bíblico no está en describirla físicamente como ella era, sino está sobre el deber de Eva para con su creador y su función al lado de su marido. Ese es un hecho importante que nos recuerda que los principales rasgos distintivos de la verdadera excelencia femenina no son los superficiales, no es la estética, no es cómo se ve la mujer. Las mujeres están obsesionadas muchas veces con la imagen, los cosméticos, las formas del cuerpo y temas exteriores como vestirse. Tienen una opinión distorsionada de la feminidad. Ser femenina o tener una feminidad adecuada no tiene que ver con la estética, el cómo se vean. Necesitamos regresar a la escritura para ver lo que para Dios es el ideal de mujer. Y la descripción bíblica de Eva es un recordatorio excelente de las cuales, excelente de cuáles deben ser la verdadera prioridad de la mujer. No la estética, sino más bien el cómo ellas glorifican a Dios, tal como la Biblia menciona acerca de esta mujer, Eva. Como madre de todos los vivientes, Eva era obviamente un personaje muy importante en la historia de la caída y también en la redención de la humanidad. Sin embargo, su nombre se cita solamente 4 veces en toda la Escritura, 2 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. Y no solamente no tenemos ninguna descripción física de ella, sino que tampoco otros detalles, como por ejemplo cuántos hijos tuvo finalmente, o cuántos años vivió, y dónde y cómo murió, no aparece esa información en la Biblia. La manera en que la Biblia nos cuenta su historia, casi como si fuera una manera abreviada, nos ayuda solamente a concentrarnos en los aspectos que tienen mayor alcance en su vida y que son los más relevantes de la vida de Eva. Aunque la escritura guarda silencio respecto a muchas cosas que nos gustaría saber sobre Eva, nos da un relato detallado sobre su creación, sobre la tentación, sobre su caída, la maldición que recibió y la consiguiente esperanza a la que Eva se aferró con mucha fuerza. Aquí es donde enfocaremos nuestro estudio de hoy sobre esta mujer, que es realmente extraordinaria. La descripción bíblica de la creación asombrosa de Eva la encontramos en Génesis, capítulo 2, versículos del 20 al 25, donde dice: Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En otras palabras, Dios llevó a cabo un procedimiento quirúrgico sobre Adán. La escritura describe la operación con detalles sorprendentes, porque dice que Dios provocó un sueño profundo en Adán. O sea, Adán fue anestesiado, pero no por medios artificiales, no con una jeringa, con una anestesia, sino que simplemente Dios lo hizo caer en un sueño profundo. En ese estado, especialmente en un mundo que todavía era un paraíso perfecto, sin el pecado como consecuencia, ¿cierto?, de la desobediencia, sin lugar a dudas, Adán no sintió ningún dolor, porque no habían consecuencias del pecado. Pero aún más significativa es la tranquilidad pura y confiada que Adán tuvo en su sueño. Él durmió profundamente mientras le sacaban una costilla, que hace, cierto, una ilustración perfecta de cómo se manifiesta siempre la gracia de Dios. La gracia nunca se instala por medio de un esfuerzo, actividad o decisión de nuestra parte, sino que fluye libremente sobre la soberana voluntad de Dios. No existe ninguna indicación de que Adán le haya pedido a Dios una esposa. No, Adán tampoco tenía condiciones personales que constituyeran méritos para recibir generosamente esta bendición de Dios. Fue iniciativa de Dios, quien, sin otra ayuda que sus propias manos, hizo esto posible como una expresión de su gracia generosa para con Adán. Adán contribuyó solamente aportando una costilla, pero incluso eso lo hizo mientras dormía, lo hizo de manera inconsciente, él no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. El trabajo fue solamente de Dios. Dios quiso bendecirle sin que él lo exigiera, sin siquiera que él aportara con ideas para aquel ser que Dios le iba a entregar como esposa. A Adán Dios le abrió el costado, le retiró cuidadosamente la costilla y le cerró la incisión, la operación. Con tal cirujano infinitamente experimentado y conocedor del cuerpo humano y en un paraíso donde aún no había entrado el pecado ni las consecuencias como las enfermedades, el dolor, la muerte, entonces el riesgo de infección era de 0,0%. No había molestias posoperatorias y se contaba con total seguridad de que no quedaría ninguna cicatriz, porque las heridas no existían. El hombre era perfecto antes de la caída. Dios tomó un hueso repetido que Adán nunca iba a extrañar e hizo para él lo único que le faltaba, su alma gemela, su media naranja, su crush, como dicen los jóvenes hoy en día, ¿cierto? Su media naranja. Adán perdió una costilla, pero ganó una compañía amorosa, creada especialmente para él por Dios. La expresión hebrea que describe cómo Dios hizo de la costilla a la mujer demuestra un diseño y una construcción cuidadosa, porque literalmente significa que Dios construyó una mujer. Cuidadosamente estructuró una nueva criatura con los atributos perfectos para que fuera la compañera ideal de Adán, especialmente creada por Dios para él de su propia carne y de sus huesos. Eva encajaba con Adán en todos sentidos. Es una ilustración maravillosa de la bondad de la gracia de Dios
y de la perfecta sabiduría de su voluntad. Dios la creó mientras Adán dormía, sin ningún tipo de sugerencia. Satisfacía cualquier ansia que pudiera sentir y encantaba cualquier necesidad de sus sentidos. Ella llenaba cualquier necesidad que Adán podía tener. Respondía a su necesidad de compañía. Era una fuente de placer y de alegría e hizo posible la procreación de la raza humana. Era perfecta para Adán. Era su compañera, era su ayuda idónea. Complementaba a Adán perfectamente y le daba una mejor compañía en su existencia. El Edén era ahora realmente ese paraíso que describe la Escritura. Cuando Adán despertó y se encontró con Eva, él no sabía que iba a encontrarse con su compañera de vida. Simplemente él durmió y cuando despertó se encontró con ella. Y debió haber estado muy alegre al ver a esta mujer tan hermosa frente a él. La amó inmediatamente apenas la vio. Sus primeras palabras, al conocer a Eva, expresan un profundo sentido de asombro, de deleite verdadero y de satisfacción, porque Adán inmediatamente apenas la ve le dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Evidentemente sintió a Eva como con un vínculo totalmente profundo y personal, un incalculable tesoro que requiere ser protegido, una esposa complaciente que lo amaría. De inmediato la quiso y la abrazó como parte de sí mismo, por eso sus palabras. Creo que el método particular de la creación de Eva se enfatiza intencionalmente con el fin de recordarnos algunas verdades cruciales sobre la condición de la mujer en general. Primero, habla de la igualdad fundamental de Eva con Adán. La mujer fue sacada del hombre. Compartían la misma naturaleza esencial, no era una creación diferente, sino que era de la misma naturaleza de Adán. No fue un tipo diferente de criatura. Era exactamente de la misma esencia de Adán. No era en ningún sentido un personaje inferior creado como para servir a Adán, sino que era su equivalente espiritual, su equivalente intelectual y en todo sentido su compañera perfecta. Segundo, la manera en que Eva fue creada nos recuerda la unión que debe existir en cada relación matrimonial. Jesús se refiere a la creación de Eva en Mateo 19, capítulo 19, versículo del 4 al 6, para probar que el plan de Dios para el matrimonio fue establecido desde los principios mismos de la historia de la humanidad y está basado en los principios de la monogamia, lo solidario y lo inviolable. Jesús dijo allí en Mateo 4, 19:4. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que el principio de una sola carne está perfectamente ilustrado en el método aplicado en la creación de Eva. Eva fue sacada de la carne y de los huesos de Adán. Por lo tanto, es una clara ilustración de lo que el matrimonio significa. Allí es donde ese principio de serán una sola carne encuentra su verdadero origen. Adán y Eva, el primer matrimonio, la primera unión que Dios bendice, son parte de la misma carne y de los mismos huesos.
Tercero, las circunstancias de la creación de Eva ilustran cuán profundamente significativo es el matrimonio entre un hombre y una mujer. No se trata solamente de una unión física, sino además de una unión del corazón y del alma. Eva era el complemento para cada necesidad de Adán, diseñado por Dios para ser su ayuda idónea e ideal. Todo lo que Adán necesitaba, todo lo que le faltaba, lo encontraba en Eva. Y la intimidad de su relación con su marido deriva de haber sido sacada literalmente de su costado. No es algo ilustrativo, es literal. Dios le sacó del costado de Adán. En el comentario clásico de la Biblia, el escritor puritano Matthew Henry escribió las siguientes palabras, y leo literal. La mujer fue sacada de una costilla del costado de Adán. No fue sacada de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y junto a su corazón para ser amada. El simbolismo que Matthew Henry vio en la costilla de Adán concuerda bien con lo que la Escritura enseña acerca de la relación correcta entre el marido y la esposa. Nos recuerda una vez más cómo la Escritura también exalta a la mujer. Cuarto, la creación de Eva encierra algunas importantes lecciones bíblicas acerca del papel divino establecido para las mujeres. Aunque Eva fuera espiritual e intelectualmente igual a Adán, aunque fueran ambos de una misma esencia, además de iguales frente a Dios, y en un rango superior al de las demás criaturas, había, sin embargo, una clara diferencia en el modelo. Y era que ambos correspondían al diseño creativo deliberado de Dios mismo. En las palabras del apóstol Pablo, allí en Primera de Corintios, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Vemos que Adán fue creado primero y entonces vino Eva a llenar un vacío en su existencia. Adán era la cabeza, Eva era su ayuda idónea. A Adán se le diseñó para que fuera padre, proveedor, protector y líder. A Eva se le diseñó para ser madre, para confortar, para nutrir y para ayudar a su esposo. Que Dios haya ordenado estas funciones diferentes para hombres y mujeres se hace evidente por la naturaleza misma del diseño. Los hombres y las mujeres no poseen la misma fuerza física, son corporal y hormonalmente diferentes, en varias maneras bastante obvias. Una montaña de pruebas prácticas y clínicas indican que los hombres y las mujeres son también distintos en otros aspectos importantes, incluyendo lo social, lo emocional y lo psicológico. Somos diferentes hombres y mujeres. Reconocer que hay tales diferencias fundamentales entre estos dos sexos y que los hombres y las mujeres fueron diseñados para diferentes funciones podría no coincidir con las sensibilidades feministas que vemos en nuestros tiempos modernos. Pero esto es, después de todo, lo que la propia palabra de Dios dice acerca de este diseño para la humanidad. Dios los creó diferentes, con propósito, y su plan para ellos refleja estas diferencias. La Escritura es clara en la enseñanza de que las esposas deben estar sujetas a la autoridad de sus maridos. Lo vemos en Efesios, en Colosenses, en Primera de Pedro. Y también vemos que las mujeres deben estar bajo la autoridad y la instrucción de los varones dentro de la iglesia también, como lo dice Primera de Corintios 11 y Primera de Corintios 14. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 15, es un pasaje clave sobre este asunto, porque ahí es donde el apóstol Pablo defiende el principio del liderazgo masculino en la iglesia, diciendo que el varón es el que debe tener el liderazgo
espiritual dentro de la iglesia. La primera razón que Pablo da para este argumento proviene de la creación. ¿Por qué el hombre debe estar en autoridad sobre la mujer? No es por consecuencia del pecado, sino por la creación. Pablo dice, Adán fue formado primero y Eva después. Primera de Timoteo 2:13. Así que el principio de la autoridad masculina fue diseñado en la creación. No fue, como algunos piensan, una consecuencia del pecado de Eva y por lo tanto algo que debe ser mirado como fruto del mal o como un castigo para Eva que tenga que someterse a su marido. No, fue desde antes, desde la creación, antes de la caída. Y cuando la Escritura asigna a los hombres el papel de liderazgo en la iglesia y en el matrimonio, refleja la señal de Dios como creador. Dios creó a Adán primero y a Eva después a partir de Adán. Soy un convencido de que si la gente hoy abrazara de manera sencilla el propósito de Dios y tratara de cumplir las funciones que Dios ha diseñado para nuestros respectivos géneros, tanto hombres como mujeres serían mucho más felices. La iglesia sería más saludable, los matrimonios serían más sólidos, estarían más firmes y las familias no sufrirían tantas consecuencias producto de todas estas cosas que suelen ocurrir por problemas en el matrimonio. Adán fue la cabeza representativa y el arquetipo para toda la raza humana. Pero recuerde, aunque Eva le fue dado un papel subordinado, seguía siendo espiritual e intelectualmente igual a Adán. Era su ayudante, no su supervisor, ni tampoco su esclava. Llamándola ayudante de Adán, la Escritura hace hincapié en la mutualidad. Se tenían el uno al otro, eran una misma carne, y en la naturaleza complementaria de una sociedad conyugal, como el primer matrimonio del cual Dios había bendecido y unido. Eva no era en modo alguno inferior a Adán, pero le fue dado, no obstante, un papel que estaba subordinado al liderazgo de su esposo. Pero, ¿cómo entendemos esto? Era subordinado. Ella estaba bajo la autoridad de su marido, pero eran iguales. ¿Cómo explicamos esto? Y quizá para poder ejemplificarlo y comprenderlo de alguna manera, podemos ver la relación en la Trinidad. Las relaciones dentro de la Trinidad ilustran perfectamente cómo puede funcionar el liderazgo y la sumisión entre iguales absolutos. Cristo en ningún caso es inferior al Padre, porque dice ahí en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ha existido eternamente en la forma de Dios e igual a Dios, dice Filipenses 2:6. Incluso él mismo lo dice ahí en Juan 10, yo y el Padre uno somos. El apóstol Juan deja esto tan claro como es posible, desde la eternidad. Dice Juan 1:1, Jesús era con Dios y él mismo era Dios. Tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto constituye verdaderamente el Dios de la Escritura, ese Dios trino. Los tres son completamente Dios y completamente iguales, aun cuando el Hijo estaba subordinado al Padre. Pero eran y son exactamente iguales en naturaleza, exactamente iguales en poder, y son el mismo Dios. Pero aún así Jesús dijo, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, Juan 5:30, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre, Juan 8:29. El apóstol Pablo dibujó un claro paralelo entre la sumisión voluntaria de Jesús a su Padre y la sumisión voluntaria de una esposa a su marido, cuando escribe, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón
y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11:3. Así que si usted se pregunta, ¿cómo es posible que dos personas que son realmente iguales en naturaleza, iguales ante Dios, pueden tener una relación donde uno es cabeza y el otro se somete? No necesita mirar más allá de la doctrina de la Trinidad, porque Dios mismo es el modelo para esta relación. Iguales, la Trinidad, cada una de las personas de la Trinidad es igual en naturaleza, en poder, en autoridad. Sin embargo, vemos que una se somete a la autoridad de la otra. Las mujeres no son en ningún sentido intelectual o espiritualmente inferiores a los hombres, pero evidentemente fueron creados con propósitos distintos. En la administración de la iglesia, en la administración de la familia, la Biblia dice que las mujeres deben estar subordinadas a la autoridad de los hombres. Aun cuando la Escritura reconoce esto en un sentido totalmente diferente, las mujeres son exaltadas por encima de los hombres porque son la manifestación viva y palpitante de la gloria de una raza hecha a imagen de Dios, tal como lo menciona Pablo ahí en Primera de Corintios 11:7. Ese era precisamente el lugar de Eva después de la creación y antes de la caída. Ella estaba bajo la dirección de su marido. Si bien era en muchas maneras aún más gloriosa criatura que Adán, apreciada y alabada por él, eran pareja y compañeros, labradores del jardín. Dios estableció a Adán como cabeza de la raza humana y a Eva como responsable ante su marido. Este fue el paraíso verdadero, y Adán y Eva constituían un ejemplo perfecto de lo que debe ser la raza humana, tal como Dios lo diseñó. Es el mejor ejemplo de un matrimonio hecho y creado a imagen de Dios. Pero entonces vino el pecado y todo fue echado a perder. En forma trágica, Eva fue la puerta involuntaria a través de la cual el engañador logró el acceso para atacar a Adán, y así que toda la creación de Dios se vea perjudicada por la caída. El pecado de Eva la sometió a la desaprobación de Dios. Perdió el paraíso del Edén y heredó en su lugar una vida de dolor y frustración. La maldición divina contra el pecado se centró en ella de un modo muy particular. A Génesis 3:15 se le menciona como el protoevangelio, lo que quiere decir literalmente el primer evangelio. Aquí está la primera señal de buenas noticias para la humanidad caída y llega de las palabras iniciales de la maldición de Dios. Él le dice a este espíritu maligno que moraba en la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aunque enmarcada como una maldición contra el tentador, esa parte fue un brillante rayo de luz y de esperanza para Eva. Aquí había una promesa explícita que su simiente golpearía la cabeza del mal. Es posible que ella quizás no comprendiera todo lo que significaba la promesa divina que está implícita en estas palabras. Antes que nada, la sola mención de tu simiente o su simiente indicaba que iba a tener hijos y iba a tener la oportunidad de criar una familia. Por lo menos, ahora sabía que no sería instantáneamente destruida por su pecado, que era, sin lugar a dudas, lo que merecía, según las propias palabras del Señor cuando le dijo que cuando comiera del fruto ciertamente moriría. Ahora, al escuchar esta maldición, ella entiende que Dios no la va a destruir inmediatamente, que ella no moriría instantáneamente, no sería consignada a una condenación definitiva junto con la serpiente. En vez de eso,
Y Eva seguramente comprendió que esto se debía únicamente a la gracia y misericordia de Dios. Aún con esto, y en lugar de eso, ella tendría la oportunidad de ser la madre de la raza humana. Todo esto era claramente buenas noticias desde la perspectiva de Eva. Más que una maldición por parte de Dios, era claramente una promesa de esperanza, misericordia y restauración. Aún mejor, fue la promesa que su simiente golpearía la cabeza de la serpiente. Esta fue una garantía que su raza, que la humanidad no estaría sometida a la dominación del mal para siempre. De hecho, sea que Eva haya captado estas palabras del Señor o no, o lo haya entendido o no, la maldición contra la serpiente insinuó una solución definitiva para el pecado que ella y su marido habían cometido, dándole razón para esperar que un día uno de sus hijos o de sus descendientes daría un golpe mortal a la cabeza del tentador y que destruiría finalmente el diabólico ser y a toda la influencia que él cometía, y en efecto también cambiaría toda la perversidad que Eva había contribuido a desencadenar junto a Adán cuando comieron del fruto. No lo dude, porque esto es precisamente lo que tales palabras significan. La maldición contra la serpiente encerraba una promesa para Eva. Su simiente le aplastaría la cabeza a la serpiente. Su propia descendencia destruiría al destructor. En este sentido, de Génesis 3:15 refleja la verdadera intención divina, lo que se hace completamente claro en el resto de la Escritura. Indudablemente es la trama principal que el resto de la Biblia nos relata. Por ejemplo, hay un eco de este mismo pasaje en Romanos 16:20, cuando Pablo escribe: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Hebreos 2:14 dice que Cristo asumió forma humana. Literalmente llegó a ser uno de los descendientes de Eva para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. También en Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así Cristo, quien fue nacido de mujer, Gálatas 4:4, la descendencia de una virgen y Dios en forma humana, literalmente cumplió esta promesa que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, o heriría en la cabeza a este burlador, a este tentador. ¿Cuánto de esto habrá realmente entendido Eva? ¿Realmente Eva habrá entendido todo esto que iba a suceder con la pronunciación de la maldición? La Biblia no dice si Eva realmente lo entendió, pero parece claro que ella se aferró a la esperanza que finalmente uno de sus propios descendientes heriría a su enemigo mortal. Podemos estar seguros que su profunda enemistad hacia el tentador fue invariable a lo largo de su vida, mientras anhelaba el día en que uno de sus hijos aplastaría la cabeza de la serpiente. Evidencia de esa esperanza se ve en la gran alegría que tiene en su corazón cuando es madre por primera vez. Génesis 4:1 describe el nacimiento de Caín, el hijo mayor de Eva. Y Eva, cuando nació su hijo, dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Caín destrozó el corazón de su madre en lugar de pisar la cabeza de la serpiente, cuando dio muerte a su hermano Abel, su hermano menor. La expresión de Eva en el Génesis 4:1 fue una expresión clara de la esperanza y el regocijo que ella sentía por la gracia, la compasión, la generosidad y el perdón de Dios para con ella. Hay un tono de exaltación en la expresión: por voluntad del Señor he adquirido varón.
Eva, según algunos comentaristas, pudo haber pensado que Caín era ese hombre que pisaría la cabeza de la serpiente, pero tampoco hay un argumento bíblico para defender esa postura. Está claro también aquí que su esperanza estuvo personificada en sus propios hijos. Ella los vio como pruebas de la bondad de Dios y como recuerdo de la promesa que su simiente sería el instrumento por el cual se consumaría la destrucción final de Satanás, del engañador. Y más tarde, cuando nació Set, después que Caín rompió su corazón al matar a Abel, la escritura dice, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. La referencia a la simiente de sustitución sugiere que en su corazón guardaba la promesa que estaba encerrada en la maldición que Dios les dijo en el huerto y que atesoraba la esperanza inmortal de que un día su simiente cumpliría esa promesa entregada por Dios. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Fueron salvos Adán y Eva? ¿Habrán sido salvados por la gracia de Dios? Yo creo que lo fueron. La gracia de Dios para con ellos se ejemplifica en la manera en que Dios hizo túnicas de piel y los vistió. Génesis 3:21. Para que Dios hiciera eso, algunos animales tuvieron que morir, porque fueron túnicas de pieles. La piel no sale de los árboles, ¿cierto? Así que para que Dios pudiera cubrirlos con túnicas de pieles, tuvieron que morir algunos animales. Tuvo que hacerse un sacrificio para que Dios los cubriera por pura gracia, viendo su culpabilidad, viendo su vergüenza. Por lo tanto, el primer sacrificio de sangre fue hecho por mano de Dios en beneficios de los primeros pecadores de toda la humanidad. Además, oculta en la declaración de Dios de que la simiente de la mujer vencería a la serpiente, había una promesa implícita de que su pecado y todas las consecuencias de esto un día iban a ser vencidos y serían erradicados. Sabemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento que esta promesa involucraba el envío del propio Hijo de Dios para reparar el daño causado por el pecado de Adán y Eva. Ahora, ¿hasta dónde entendieron ellos esto? Ellos creyeron en esa promesa. La Escritura señala que Set dio origen a una línea de personas piadosas, diciendo ahí en Génesis 4, 23, 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿De dónde vendría este conocimiento del Señor? Obviamente vino de Adán y Eva, que tenían más conocimientos directos y de primera mano de Dios que nadie desde la caída. Ellos conocían a Dios, esta línea piadosa que aún en nuestros tiempos perdura en la fe de millones de personas que han creído el Evangelio, fue su legado. Felizmente para Eva, al final esto será infinitamente más perdurable que su herencia de pecado. Después de todo, el cielo estará lleno de sus descendientes redimidos, ocupados eternamente con una celebración de la obra que su simiente trajo y proveyó para la humanidad que ha sido restaurada ante Dios. Eva, madre de los vivientes, que a través de su simiente vino la salvación, vino la restauración, vino Cristo para traernos salvación. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú desde el origen, Padre Celestial, planificaste
orquestaste, Señor, un plan tan perfecto que ha podido hoy restaurar millones de vidas ante tu presencia. Damos gracias, Señor, por mujeres que han marcado la historia y especialmente, Señor, por cada una de las madres de nuestra congregación que ha marcado, Señor, nuestra historia. Gracias, Padre Celestial. Cada una de las madres es amada y es valorada. Ayúdanos, Señor, a corresponder ese amor que ellas eh, derraman sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a de alguna manera, Señor, quizás dentro de lo poco que podemos retribuir, que podamos, Señor, ser agradecidos, que podamos, Señor, eh, alegrar su corazón, honrarles, Señor, para que ellas puedan sentir ese amor y ese cariño, Señor, en retribución por todo lo que ellas, Señor, han hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en Eva, Señor amado, este ejemplo bíblico de una madre, vemos también, Señor, la restitución que tú has obrado para toda la humanidad. Gracias, Padre Celestial, por ello. Gracias porque podemos leer acerca de ella y podemos, Señor, conocer a través de su testimonio, Padre, tu obra y plan perfecto, Señor, de salvación hacia la humanidad. Gracias, Padre Celestial. Hoy celebramos a las madres, hoy celebramos, Señor, a cada una de las que están y también te agradecemos, Señor, grandemente por aquellas que quizás han partido, Señor, pero han formado y han influenciado de una manera tan especial, Señor, en nuestras vidas. Gracias por todo, Señor, gracias por todas ellas. Bendíceles grandemente, Señor, y que tu misericordia y tu gracia sigan, Señor, abundando en ellas. Rogamos, Padre, todo esto, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.